Muy bien, seguimos en Somos Debate esta noche con los temas de actualidad, con las propuestas de interés. Bueno, ustedes conocen que el Congreso de la Nación tiene trascendentes proyectos por estas horas. Se están debatiendo cuestiones que son importantes para el mediano plazo y para el largo plazo en la República Argentina y tienen que ver con las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Reforma tributaria, reforma laboral. Estamos con el contador Carlos Anichini. Él es tributarista, especialista, asesor del Centro Comercial de Santa Fe, con una larga trayectoria en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y bueno, y con él vamos a hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con la política tributaria que viene. Ha participado recientemente Anichini de una reunión con ministros del Poder Ejecutivo Nacional, con el ministro Duhovne, con el ministro Cabrera, con el ministro Triaca, donde se han propuesto realmente cambios importantes a la actual legislación vigente. ¿Cómo está, Anichini? Gracias por venir esta noche. Ha sido muy gentil participar esta noche con nosotros en Somos Debate. Bueno, a ver, vamos a ubicar un poquito a los amigos televidentes. Este es un tema de enorme complejidad. Todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria es de enorme complejidad. Pero lo que tratamos de hacer es simplificar, digerir un poquito, para que el amigo televidente entienda. Hacerlo simple. ¿A dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? La realidad hoy, creo que es un poco lo que impulsa, entre otras cosas, esta reforma, es que en nuestro país, con iguales capacidades contributivas, digamos que se puede dar de ejemplo con igual monto de renta o con igual monto de patrimonio. Nos enseñaban que las cuestiones básicas que se podían gravar eran el patrimonio, la renta, cuando estudiábamos. Hoy en la Argentina, con igual renta, según la situación, diferentes contribuyentes pagan diferentes impuestos, lo que se entiende como una inequidad. Es decir, si usted tiene una renta en relación de dependencia de X pesos en un determinado sector, esa renta puede estar totalmente exenta. Esa misma renta en otro sector en relación de dependencia tiene determinadas deducciones que son superiores a si esa misma renta usted la percibe como trabajador autónomo. Y aún es más, esa renta, si usted es responsable inscripto en ganancias, también tiene otra imposición aún mayor. Como le decía en este ejemplo, 4 personas que supongamos ganan 1 millón de pesos al año, una no paga nada y las otras 3 pagan montos diferentes, todas ganando 1 millón de pesos. Del mismo modo, si usted tenía un ahorro y lo invertía en determinados activos, tanto la renta de esos activos como la imposición sobre bienes personales era diferente. A modo de ejemplo, si usted invertía su renta en bonos, estaban totalmente exentos tanto para bienes personales como para la renta de esos bonos. Si la invierte en un departamento, más allá de que a usted le pueda parecer que coadyuva más a la producción, etcétera, ese departamento está alcanzado por bienes personales y la renta del departamento también está alcanzada por impuesto a las ganancias. Creo que en parte la reforma, fundamentalmente del impuesto a las ganancias, viene a tratar de morigerar, aunque sea en parte, estas diferencias. ¿Por qué? Porque en el aspecto de las personas físicas, la reforma propone, vamos a ver después qué es lo que se aprueba, gravar, por ejemplo, la renta financiera, que hoy no está gravada. Esa es una de las cuestiones. Y bueno, del mismo modo, hay modificaciones importantes en cuanto a lo que es el impuesto a las ganancias en las empresas. La reforma propone que en un plazo de 5 años, porque toda la reforma tiene un aspecto gradual en su implementación, que va a terminar de aprobarse tal cual está enviado al Congreso allá por 2023, la renta de las empresas, que hoy está gravada con un 35%, pasaría a gravarse con un 25% y un 10% extra al retiro de utilidades. De manera que toda aquella renta que no es distribuida, que permanece en las empresas, va a tener un menor nivel de imposición. Y también en esas diferencias que le marcaba antes, se prevé entre los aspectos más importantes elevar las deducciones que tienen los trabajadores autónomos independientes, no a lo que es una deducción de un trabajador en relación de dependencia, pero tratar de achicar esa diferencia que hoy existe.
Claro, realmente es de enorme complejidad todo el sistema tributario argentino, ¿no? Hoy como está diseñado, es más, hay muchos sectores, tanto en la política como en la economía, que se han pronunciado por una simplificación de todo el sistema tributario en la Argentina. Se paga mucho impuesto, se paga un impuesto, podríamos decir que es para algunos exagerado, y para otros hay distorsiones, hay distorsiones importantes. Sí, hay muchísimas distorsiones, de hecho el sistema es complejo. En ese ejemplo que yo le decía recién, para una renta de 1 millón de pesos puede ser que pague 0, o que pague 350.000 pesos, o que pague 200 o que pague 100 para la misma renta. O sea, eso en parte creo que esta reforma viene a tratar de corregirlo. Y también hay cuestiones importantes que hacen, por ejemplo, hoy por hoy no estaban grabadas la compraventa de inmuebles entre particulares, estaban grabados con el impuesto a la transferencia de inmuebles. La reforma propone eliminar el impuesto a la transferencia de inmueble y que también la compra-venta de inmueble, aunque no sea habitual, esté alcanzada con una tasa para el impuesto a las ganancias. Es muy importante en cuanto a que elimina, en realidad no lo elimina, sino que permite computarlo como pago a cuenta, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Eso es muy beneficioso para el comercio y para quien está formalizado, porque por un lado el gobierno, ya sea nacional, provincial, todos instan a la bancarización, pero de hecho después cuando se bancariza tiene un montón de impuestos. Es un impuesto que es muy importante en el presupuesto nacional y la reforma lo que viene a proponer es que ese impuesto a los débitos y créditos bancarios sea utilizado en un 100% como pago a cuenta de ganancia. Esto bueno, fue muy bien recibido también por el sector del centro comercial, ¿no es cierto? Y todo lo que es el comercio en general. Anichini, desde una mirada técnica, como tributarista, como hombre que maneja números y conoce la cuestión impositiva, hay muchos sectores de la vida nacional que han dicho que hay una gran inequidad en la Argentina en materia tributaria. ¿Cuál es la mirada de un especialista del tema en función de que esta reforma tributaria que se propone pone un poquito más de equilibrio en el sistema? ¿Cuál es la mirada? ¿Esto es real? La inequidad yo creo que existe, esto ya es más una opinión personal, creo que existe porque si uno se fija el porcentaje que significa cada impuesto en la recaudación nacional, ve que los impuestos de mayor impacto son los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo no diferencian si uno tiene más o menos renta o capacidad contributiva, sino que están gravando al que menos tiene. Entonces eso es inequitativo porque lo paga, o sea, al IVA sobre 1 litro de cualquier bebida, lo paga el que gana 5 y el que gana 50.000. Entonces, al gravar los impuestos al consumo y hasta que nuestra matriz de recaudación está en los impuestos al consumo, eso es inequitativo hacia el que menos tiene. Creo que esta reforma apunta, no está bajando los impuestos al consumo, eso es real porque el IVA permanece en 21, sí le pidió a las provincias que rebajen ingresos brutos, que es un impuesto también que impacta directamente en la medida que el mercado lo permita, se traslada al consumidor. Eso es bueno que se baje también porque es muy complicado, ese impuesto es de lo peor que hay, pero es el 75% de la recaudación de la provincia, es también una realidad. Y la reforma, otra cuestión que aparece como positiva, es que apunta a gravar menos la renta que permanece en las empresas y a gravar en mayor medida la renta que va para distribución o para consumo del empresario. Eso también va un poquito en línea con lo que es en el resto del mundo. A criterio de los sectores productivos, empresariales, del comercio fundamentalmente, ¿cuáles serían los puntos negros, los puntos oscuros, digamos, los que llamémosle negativos para el sistema? Voy a contestarle con un poquito el cierre que hizo el presidente de CAME en esta reunión que se hizo la semana anterior en Buenos Aires, a la que concurrieron los ministros Triaca, Cabrera y Duhovne. Había habido algunos cuestionamientos puntuales, estaba representado todas las 24 jurisdicciones del país, cuestiones puntuales porque la reforma, por ejemplo, prevé que se elimine el decreto 814, se conoce en la práctica, que es una compensación que hay de contribuciones patronales para pago de IVA, y por ejemplo en Chaco es un 11%. Entonces eso se elimina, hay otra ventaja ahora, después se la comento, pero entonces cuando cerró el presidente de CAME dijo, estas cuestiones en general eran las que siempre estábamos pidiendo. Va a haber cuestiones como esta del decreto 814, pero que el árbol no nos tape el bosque. Nosotros pretendíamos que baje la carga en las empresas, pretendíamos la compensación del impuesto de débito y créditos bancarios en un 100% para bancarizarnos,
pretendemos que bajen las aduanas interiores, que desaparezcan y que baje la carga de ingresos brutos, que también es otro problema aparte. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esta reforma. Fueron las palabras del presidente de Cámara, reitero, que el árbol no nos tape el bosque. Después charlamos esas cositas como puede ser el decreto 814, etcétera, pero CAME está de acuerdo con la reforma. Bueno, y hay un tema que obviamente sensibiliza, porque golpea a un sector que es, yo diría, históricamente desprotegido en la Argentina. Hay una gran preocupación por el tema previsional, por la cuestión jubilatoria, por lo que se llamaría, o que muchos denominan, el desfinanciamiento de ANSES, que es el organismo previsional. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de eso? Sí, ahí, bueno, CAME y el centro comercial, digamos, es un tema que lo excede un poco, ya digamos, es bastante más complejo de analizar. De hecho, hay cambios, lo que básicamente se analizó desde el sector son los cambios en lo que hace a los aportes al régimen nacional de seguridad social, no tanto a lo que es luego cómo se van a calcular las jubilaciones, porque ya le digo, es un tema que por ahí al momento no está estudiado y excede. El cambio en el régimen de aporte jubilatorio y lo que impacta en cualquier empleador es que se eliminan esos decretos que determinaba diferentes compensaciones según la región del país, cuanto más alejado de Buenos Aires más compensación, y se va a un esquema de que los primeros 12.000 pesos del sueldo están exentos de aportes y contribuciones patronales. Eso es lo que pretende, en palabras de, creo que fue el ministro Triaca que lo dijo, es que dijo la gran preocupación es que 1 de cada 3 argentinos es pobre. Con esos 12.000 pesos lo que se pretende hacer es, al reducir la carga de aportes patronales, igualar o tender a una mayor igualdad entre la diferencia que hay entre el costo de un trabajador formal y de un trabajador informal. Porque hoy, teniendo un trabajador formal que cobre esos 12.000 pesos, al empresario le sale aproximadamente un 70% más, claro. O sea que le sale casi 20.000 pesos para que cobre 12.000, mientras que el que está informal son 12.000. Entonces, al poner exento esos primeros 12.000 pesos, achica mucho la brecha, reduce el costo y favorece a formalizar esos sueldos de la primera escala. Se ha dicho reiteradamente en la Argentina, Anichini, que existe, o existió siempre, como en otros países del mundo también existe, una relación técnica entre lo que debe aportar un trabajador para que un jubilado pueda percibir su haber. Es decir, una relación técnica que está más allá de lo que cobre o no un jubilado. Sí. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, por decir algo, para que un jubilado pueda cobrar un sueldo, hay 4 trabajadores sí, en actividad que deben aportar. Bueno, ¿esto en la Argentina está consolidado o esto está quebrado, esta relación? Carlos, no, o sea, por ahí me excede un poco. Le puedo contestar, más como profesional, por tener caja profesional. Entiendo. Que es así, es una cuestión que uno la ve como profesional porque son los aportes que está haciendo para luego jubilarse. En la caja de Ciencias Económicas la relación es 4-1. O sea, tiene que haber más o menos 4 aportantes. 4 que aporten para que un jubilado cobre. Más allá de que hay cuestiones técnicas que hay que mantener, hay cuestiones de cálculos actuariales que hay que mantener y hay inversiones que se llevan, pero más o menos es 4-1 la diferencia. La reforma laboral también prevé algunas cuestiones interesantes de analizar en cuanto a lo que es las indemnizaciones. Hay una propuesta que va a quedar abierta a las convenciones colectivas de reemplazarlas por un sistema similar al que existe hoy en la industria de la construcción, o sea, un fondo de cese laboral. ¿Trabajo no registrado? Es un punto... El trabajo no registrado, sí. Hay una ley que va como quien dice, dentro de las tantas leyes que se enviaron, porque en realidad en la reforma hay como 6 o 7 proyectos de ley diferentes, es lo que se llama blanqueo laboral. Ardua tarea para el Congreso, ¿no? Que tiene por delante, yo diría, yo estimo que esto no es de hoy para mañana, esto es un trabajo muy fino y para especialistas. Son temas muy complejos. Hay determinadas leyes que son 100 y pico de páginas cada ley. De una enorme complejidad. Sí, son todas modificaciones, o sea que hay que empalmarlas con cómo estaba antes, estudiarlas bien, es muy complejo. Además que uno imagina, porque uno no conoce, fundamentalmente porque uno no conoce, uno imagina que donde se toca algo se desequilibra algo. Entonces hay que buscar que, digamos, esa arquitectura tributaria
y esa Claro. arquitectura impositiva que se no desequilibre porque otros puntos. La ¿no? realidad es que el gobierno, tenemos un 42, un 40 y pico por ciento de carga sobre el PBI en cuanto a impuestos, de carga impositiva. Entonces, bueno, ya más no se puede aumentar la presión fiscal. ¿Qué es lo que está buscando en parte con esta reforma? Ampliar la base imponible, o sea, gravar a rentas o a patrimonios que antes no estaban gravados, ahora empezar a gravarlos. Y por otro lado, que es un tema que me parece que no es menor, el gobierno les pide a las provincias que apunten más a lo que son los impuestos patrimoniales, impuesto inmobiliario, básicamente. Fíjese que por otro lado el gobierno elimina bienes personales, o sea, en un plazo de poquitos años, bienes personales ya se elimina completamente, ahora está con un proceso de reducción de alícuota. Entonces dice, yo no cobro más sobre bienes personales, pasen las provincias a cobrar sobre impuesto inmobiliario, actualicen las valuaciones, que muchas veces no se actualizaban porque impactaban también en bienes personales. Entonces, hay todo ahí un esquema y un movimiento que hace lo que usted decía recién de equilibrar. Tratar de no cobrar menos, pero a algunos reducirles la carga y cobrarle a otros como que no pagaban, como por ejemplo la renta financiera. Esta expectativa de que en el sector o en el aspecto tributario el impuesto al cheque o el monto del impuesto al cheque Sí. vaya al ANSES, ¿es una expectativa favorable, es positivo? Al empresario hoy lo está pagando y no lo está pudiendo compensar con nada. O sea, hoy tiene un costo de un 1% sobre ventas y eso no lo puede compensar con nada. O sea que bienvenido que pueda ser utilizado para compensar con otro impuesto. Después, en definitiva, va a una masa de recursos nacionales. Sí, porque por otro lado... Y parece bien que vaya a financiar al ANSES porque, bueno, es importante. Hay que atender que el Estado no se puede desfinanciar tampoco, ¿no? Y las empresas del Estado no pueden perder capital o descapitalizarse porque están cuestiones que son esenciales, ¿no? Que tienen que ver con infraestructura, con servicios, con mantenimiento. Realmente un tema de enorme complejidad también, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos frente entonces a una expectativa en la cual los legisladores van a tener abundante trabajo. Habrá que estimar que será la nueva composición del Congreso la que tendrá que atender todas estas cuestiones, porque todo esto me da la sensación de que en 20 días no se puede despachar, me parece. Que da la ¿no? sensación de que habría que estudiarlo detenidamente. Con detención, Sí. todo esto, ¿no? Bueno, Anichini, la verdad que nos ha sido de enorme utilidad todo este concepto que usted ha desarrollado en este espacio de Somos Debate. Insisto, es una cuestión bastante profunda para un análisis rápido, de modo que Sí, yo creo que los como argentinos... usted decía, uno mueve algo y desacomoda otra cosa. Entonces que hay que analizarlo en el conjunto y ver cómo va a impactar en cada uno de los sectores. Bueno, vamos a ver con qué niveles de responsabilidad también funcionarios, legisladores y organizaciones representativas, como las gremiales, las empresarias, toman esta cuestión que evidentemente nos tiene que conducir necesariamente a un futuro donde tengamos un poquito más de orden, ¿no? En todo el sistema tributario. Y lo que también apunta, así como dice, bueno, es gradual porque no se puede hacer de un día para el otro por el impacto en el presupuesto, etcétera. También busca, si uno ve las presentaciones del gobierno, o sea, busca darle previsibilidad. O sea, que esto que se proyecta para los próximos 5 años no se esté cambiando de acá a 1 año o a 2 años como habitualmente sucede, sino que dé un horizonte de previsibilidad, especialmente para las empresas, porque en las empresas las cuestiones no se pueden hacer de un día para otro, de un año para el otro. Muchas veces una inversión lleva un tiempo, mucho tiempo, amortizarla, y uno tiene que tener un horizonte de previsibilidad para poder invertir. Se entiende perfectamente. Anichini, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Somos Debate. Ha sido muy gentil. Evidentemente hay mucho trabajo por delante y hay mucha tarea, no solo por hacer, sino para nosotros, como hombres de los medios de comunicación, para poderla precisamente comunicar, ¿no? Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Ha sido muy claro. Bueno, nosotros en Somos Debate seguimos porque hay más temas, hay más invitados. Vamos a la pausa. Después de ella, seguimos compartiendo temas con ustedes. Provincia de Santa Fe.